Ser indígena está de moda en nuestro país. Lo es el diputado, la diputada, el senador, el candidato, el servidor público, la señora de la esquina, el vendedor ambulante, la presidenta municipal y hasta los jueces y ministros. Hoy todos somos indígenas y también afromexicanos, dependiendo del acto cívico en donde se quiera lucir el origen. Eso claro está. Y está bien. Al menos en el discurso político se empieza a hacer justicia a los pueblos y a reconocer sus derechos. De alguna manera u otra, en el subconsciente colectivo comienza a quedarse plasmada la idea de nuestra existencia. Eso quizá se le pueda reconocer como un punto a este gobierno. Sin embargo, la realidad indígena en nuestro país es otra, o muchas otras. No solo porque somos 68 pueblos indígenas y uno afromexicano, cada uno con características propias, sino porque los agravios han sido tantos y siguen tan presentes que aún es muy temprano para afirmar que la realidad indígena ha cambiado. Durante este gobierno, la práctica que ha tenido para justificar sus acciones ha sido darle voz y tribuna solo a quienes son afines a su proceso de institucionalización. Sin embargo, a las voces indígenas divergentes simplemente les ha cerrado la puerta. Por ello nace este espacio, Acción Indígena. Aquí le vamos a dar voz a todos aquellos a quienes se les ha negado y también a quienes deseen analizar las acciones de organización que están desarrollando en las regiones. Incluso si alguien del gobierno desea participar, siempre será bienvenido. Los temas que podemos abordar son muchos, dado que los pueblos y comunidades siguen padeciendo los embates del sistema. En esta ocasión vamos a comenzar con el tema de la comunicación indígena, que de pronto está muy olvidado y no reconocido. Y lo seguiremos tratando porque en el país se están desarrollando muchos esfuerzos con aportaciones muy significativas. En esta ocasión platicamos con Melquiades Rosas Blanco. Él es fundador de la emisora indígena Radio Nandía, ubicada en Mazatlán, Villa de Flores Magón, allá en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Con él, entre otras cosas, platicamos sobre su participación en el conversatorio para reformar la ley de telecomunicaciones recientemente aprobada y que habrá que ver qué tanto beneficia a los pueblos. También acerca de su visión sobre las acciones que deberán tomarse para consolidar el derecho a la comunicación indígena y a la organización de los comunicadores, y también el impacto que ha tenido Radio Nandía entre la comunidad. Les agradecemos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Primero que nada, preguntarte qué es esta Red Nacional de, Comunicadores o de Radios Comunitarias, perdón. Sí, Joaquín, Palma, pues muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y con tu audiencia, pues esta información que se ha generado aquí en el estado de Oaxaca, pero también en otras entidades federativas. Eh, el Comité de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas. Eh, Cuando usamos la palabra comité, nos referimos a esa forma organizativa que tenemos como comunidades. Como todos sabemos, cuando hay un problema que resolver en la comunidad, tema agua o educación, inmediatamente se constituye un comité. Uh-huh. Entonces hemos utilizado esta forma de organización. Claro que en este comité pues no hay presidente, no hay secretario, no hay tesorero, pero sí entendemos que el comité debe de responder a problemáticas muy concretas, ¿ah? Que ya, pues como todos sabemos, la realidad está muy presente y tenemos que atender esas cuestiones. Y en este caso, el tema de lo que fue la reforma de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, regresando al tema del comité, este comité nace en primer lugar aquí en el estado de Oaxaca porque
somos varios colectivos que unas ya tienen años operando una frecuencia de radio, más de 20 años. Otras ya tienen su concesión, pero no han resuelto temas técnicos. Por ejemplo, Aeronáutica no les ha otorgado ese documento que solicita la autoridad de telecomunicaciones, que es Ujú. es un documento ahí de aeronáutica que, donde dicen ellos que pues la estructura metálica que se ha instalado no interfiere con temas de aeronáutica, pues, o de aviación, sobre todo de aviación. Es una opinión favorable que debe de dar esta instancia. Hay otros colectivos que ya están operando, pero pues están en periodos de prueba. Y otros más que están solicitando la concesión. Ok. Esa es así rápidamente cómo está conformado este comité. Ahora, la mayor parte de integrantes del comité de Oaxaca provienen de comunidades indígenas, mixtecos, zapotecos, triquis, mazatecos, chocholtecos, y también de la zona urbana, de ahí de la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca. Eh, entonces, a raíz de un análisis que hacíamos en el 2024 sobre la ley de radiodifusión y telecomunicación que se expidió en el año 2014, decíamos, bueno, vamos a hacer una revisión de esta ley, es decir, cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones, cómo nos ha ido con esta ley porque en ese año ya como todos sabemos, desapareció la COFETEL, perdón, el IFETEL Ujú. desapareció y por consecuencia, pues iba a tener que haber una ley. Y entonces decíamos, pues hay que incidir en esa ley, ¿no? Pero siempre y cuando pues tengamos los elementos técnicos, jurídicos, pero basándonos también en nuestra propia realidad, ¿no? Cómo nos ha tratado el Estado, y, y en caso concreto, pues la ley de telecomunicación y radiodifusión. Y a raíz de ese foro que hicimos en la ciudad universitaria de ahí de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues ahí concluimos de que en primer lugar debíamos de construir qué entendemos por comunicación comunitaria, indígena y afromexicana. O sea, ¿cuál es tu filosofía o qué es aquello que te orienta para realizar tu práctica comunicacional? Veíamos muy importante eso, porque a partir de esa filosofía podríamos nosotros también hacer un análisis de esa ley, ¿no? Entonces, independientemente de las cuestiones técnicas, administrativas, legales y programáticas que en esos 10 años nos habíamos enfrentado con el IFETEL, pues eso como un tema pues meramente una relación entre el Estado y la comunidad, pero faltaba pues ahora sí configurar nuestra filosofía, porque al final pues no nos debemos, ¿no? La comunicación comunitaria indígena y afroamericana no se debe al Estado, Ujú. sino se debe a sus propias colectividades, a sus comunidades, a su propia filosofía. Pero en estos 10 años, pues nuestra experiencia fue que, pues por poco y caemos en las redes del Estado. Es Ujú. decir, nuestra libre determinación, nuestra autonomía o nuestra práctica política comunicacional, pues estuvo secuestrada por este trámite burocrático del Estado y fuimos dejando a un lado pues nuestro quehacer comunicacional, es decir, pues estos cuatro principios que tiene la comunidad, que es el cumplir la palabra dada, el respeto a las personas, cumplir el cargo, y tener ese sentido solidario, la ayuda mutua. Y pues en vez de fortalecer nuestra identidad, pues estábamos fortaleciendo una identidad nacional, ¿no? Sí. Y entonces poco a poco vos vas dejando tu identidad propia
y te vas sumergiendo pues en esa identidad nacional, ¿no? De seres mexicanos, que la ley es para todos y que igual de derechos y bueno. Y fue una revisión muy rápida, pero tenemos un documento que nos orienta, nos permite decir, bueno, hay que rescatar nuestro proyecto de comunicacional y pero también, como te decía, nos alcanzó pues ahora sí que este proceso de reforma, ¿no? De la ley de radiodifusión y telecomunicación. Y como todos sabemos, pues los dos argumentos del Poder Ejecutivo para hacer esta reforma de defender la soberanía, perdón, defender la soberanía. Esto a raíz pues de un comentario que hizo una autoridad de allá de Estados Unidos con referente a los migrantes. El otro tema, pues, fue, pues, que tiene que haber este ente regulator, ¿no? Que tiene que ya decirse cómo este ente regulador, pues, debe de administrar todo el tema del espectro radioeléctrico, porque al final esa es la otra cuestión. Y la justificación fue también que, pues, el Internet, ¿no? Que el Internet tiene que llegar a cualquier rincón de nuestro país. Entonces, como que eso fue lo que detonó y pues como pudimos, entramos a este proceso de incidencia legislativa. Ajá. Como sabemos, pues hubo foros allá en la Cámara de Diputados, hubo conversatorios en el Senado de la República y, y pues allí tratamos de incidir, Joaquín. ¿Qué tan claro se tiene a estas alturas del partido, después de que ya han pasado más de 15 años de la Ley Federal de Telecomunicaciones, aquella de 2014 que se modificó, donde en aquella vez, con el esfuerzo de muchos de nosotros, tú incluido, se logró que esta nueva ley reconociera a los pueblos indígenas como propietarios de medios de comunicación? ¿Quién es el dueño del espectro radioeléctrico en efectivo? Porque para el Estado, no solamente para este gobierno que está ahorita, sino para el Estado, el propietario de todo el espectro radioeléctrico es la nación, es el propio Estado. Y un posicionamiento que ha habido de algunos compañeros que tienen radios es esto, que se tiene el derecho como pueblo de poder explotar o hacer uso de ese espectro radioeléctrico bajo sus propias formas de organización. Sin embargo, la política, la manera de organizarse administrativamente incluso, es que haya como unas definiciones muy específicas que se reflejaron en aquel entonces en la Ley Federal de Telecomunicaciones y que ahora mismo están en esta modificación que ya se hizo. Es decir, el Estado sigue siendo dueño de todo este espectro. ¿Cuál sería la visión en términos de medios comunitarios, medios indígenas que se tiene al respecto? Ay, Joaquín, está haciendo, ¿cómo se llama? Tocar otro tema que yo creo que antes de poder responder a lo que tú estás expresando, son los contextos. En aquel tiempo, en el 2013, que empezó a gestarse todo un movimiento en cuanto al tema de la libertad de expresión, el derecho a la información, estos movimientos de estos jóvenes, ¿no? De allá de la Ibero de Puebla, ¿no? Yo soy Ujú. 132, me parece. Sí, así es. Y luego también, pues la fuerte presencia de los diputados de Guerrero, ¿no? Es decir, en ese tiempo, pues el PRD era el partido que cobijaba a líderes indígenas, ¿no? Sobre todo del estado de Guerrero y de Chiapas, ¿no? Entonces, Así es. como que teníamos pues ahora sí, legisladores, ¿no? Pues que entendían lo que estábamos también demandando. Y luego, no olvidar que como Congreso de Comunicación Indígena, pues pues fuimos un movimiento, ¿no? Fuerte, ¿no? Importante, sí. Sí, sí, entonces yo pienso que no hay que olvidar el contexto, ¿no? Eh, Había un proceso electoral a nivel nacional, ¿no? Como que fuimos creando ahí un movimiento en torno a esto, ¿no? Del que las comunidades indígenas pues deberían de acceder al espectro eléctrico. Y también
tratando de cumplir el artículo segundo constitucional, que también ya daba un paraguas, ¿no? Ya daba Muy elementos general, para pero sí decir, estaba ahí. ya estaba ahí. Ahora también no olvidemos que lo que se decía en el artículo segundo constitucional de las comunidades podrían operar y administrar una frecuencia de radio, pues viene desde el 94, ¿no? Desde Así ese es, movimiento del Ejército Zapatista de Liberación y mucho más atrás en la celebración de, bueno, entre comillas, celebración, ¿no? El encuentro o el encontronazo de estos dos mundos, ¿no? Que fue así en es, 1992, ¿no? La NIPA, todos estos movimientos indígenas, o sea, perdón, este movimiento indígena que iba creciendo, ¿no? Y que se fue materializando con el movimiento zapatista. eh, entonces, como que después de 10 años, podríamos decir, y bueno, ¿y dónde están todos esos compañeros, no? ajá, Y entonces yo creo que allí tendríamos que hacer una revisión. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó en estos 10 años? Porque también no olvidemos que pues el Estado también tiene su propia política, la de desmovilizar los movimientos, ¿no? ¿Quieres acabar con un movimiento? Hay tres estrategias o cuatro estrategias del Estado. Una, cooptar a sus líderes. Dos, otorgarles dinero. Tres, institucionalizar el movimiento. ujú, Por eso te decía que los contextos son muy importantes tenerlos muy en cuenta para poder hacer esta revisión que tú estás señalando. Es decir, 2025, ¿realmente el espectro eléctrico está en manos de las comunidades o sigue estando en manos del Estado? Bueno, como todos sabemos, la Constitución dice que pues es un bien de la nación y quien lo administra es el Estado. Aquí pienso yo que la pregunta es, ¿qué tanto estas concesiones que se han logrado han venido a fortalecer nuestra identidad, ¿no? O han venido a fortalecer los procesos organizativos de resistencia ok, en el tema del agua, en el tema de la tierra, en el tema de los bosques? No podemos decir eh, mm, legalmente que la concesión sea de las comunidades. Lo único que se nos permite es usar el espectro radioeléctrico. así Y de es. nosotros depende, pues, cuál es tu proyecto político de comunicación. ¿Y se ha permitido, se ha podido hacer ese proyecto político de comunicación desde las comunidades? Te lo pregunto porque la propia definición de la ley, tanto de 2014 como la actual, indica que las concesiones de uso social, sean comunitarias, indígenas o afromexicanas, sirven o servirán para fortalecer la cultura, no para dar un pleno desarrollo de los pueblos o de los propios medios. Y esto tiene que ver, y te lo pregunto de este modo, si consideras que en este momento todo aquello con lo que estuvimos peleando, que tú ya hiciste un recuento también desde el 92 y podremos hablar desde 87 incluso, de cómo el movimiento indígena comenzaba como a fortalecerse y a tener mucha claridad respecto a los conceptos que se deberían cuidar para convivir el Estado, la nación mexicana con los pueblos indígenas, respetando su propia especificidad. Y se corrió o se rechazó siempre la idea de la integración a una nación que nos exigía como pueblos que nos subsumiéramos en todas estas costumbres, en estas formas de ser de la nación mexicana. Y pareciera ser que ahora con este gobierno de la 4T, y hay que señalarlo muy claramente, pareciera ser que incluso fuimos nosotros muy felices a ser integrados en esta nueva sociedad. No ha habido como un proyecto específico más claro de lo que es una organización indígena y me parece que estamos también un poco retrasados en lo que es una comunicación indígena. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Eh, en esta nueva ley de la telecomunicación, efectivamente, o sea, se indica que el uso del espectro, sus finalidades son educativas y culturales. O sea, esa es así, la naturaleza o por qué se te otorga una concesión es para esos fines, educativos y culturales.
Nosotros en nuestro comunicado decíamos que no solamente debe de ser un tema educativo y cultural, tiene que enmarcarse dentro de un territorio. Ujú, ¿Sí? Cuando hablamos del territorio, estamos hablando de esta manera de cómo nos situamos en nuestro entorno, es decir, nuestra espiritualidad, eh, nuestra forma de organización, nuestra forma de administración de justicia, ¿no? Entonces, la comunicación indígena tiene que anclarse desde la perspectiva del territorio y no desde la perspectiva educativa y cultural, ujú, ¿sí? En ese aspecto tenemos mucha claridad que si bien es cierto que el Estado nos otorga o nos permite usar el espectro eléctrico, toca a nosotros decir, ¿sí? Las comunidades o los colectivos, a nosotros nos toca decir cómo voy a aprovechar ese espectro radioeléctrico. Entonces, como te digo, tiene que anclarse desde el territorio. Em, la otra pregunta que hacías, ¿no? Eh, si me la recuerdas nuevamente, por favor. te preguntaba si había en ese sentido un proyecto entre la Mm, organización de indígena como liderazgos indígenas que estaban pensando durante muchos años en, en poder garantizar constitucionalmente la autonomía, el territorio, la autodeterminación, que eran conceptos muy importantes para todos quienes sí. estuvimos ahí presentes y que de alguna manera logramos ingresar también en esa discusión como medios indígenas, buscando, propiciando esto que tú dices, anclar las cosas desde el territorio. Si tú crees que ahorita se está logrando, o por el contrario, con esto que tú mencionabas de que Andrés Manuel ya no quiso la interlocución con organizaciones, sino con la persona en estricto, de que ha habido una serie de modificaciones, no solo a la ley de telecomunicaciones, sino al artículo 2 constitucional, donde ahora ya se exige para darle recurso a una población indígena que esté inscrita en un catálogo de pueblos indígenas. Si todo esto, entre muchas otras cosas, no representa más bien que el gobierno de la 4T está buscando, está consolidando la integración de los pueblos, la integración de los comunicadores, la integración de los medios indígenas, por encima de aquello que nosotros en algún momento estuvimos planteando que era la autonomía y la libre autodeterminación. Sí, sobre lo primero, el proyecto político de comunicación. Em, siempre ha habido la tentación, y tú no me dejarás mentir, Joaquín, de que, pues, como que estas prácticas de tener a un dirigente, ¿no? O de tener ahí una mesa directiva o tu asamblea, ¿no? Y pues como todas estas experiencias, algunas muy buenas, otras pues nos ha traído ciertos conflictos. Tú te acordarás ese, ese evento internacional o latinoamericano que hicimos en Tlahueltepec, Uh -huh, que allí pues surgieron dos expresiones, ¿no? Dos formas de cómo se veía el tema pues de ese foro o de ese encuentro, ¿no? Y nosotros decimos que no le apostamos a crear una organización como tal, sino más bien como construir esos grandes ejes, ¿no? Es decir, esos ejes en donde podemos coincidir. Uno de esos ejes es lo que tú has señalado, el no permitir el estatismo. Es decir, el Estado tiene que reconocerse como una nación pluricultural. Lo dice la Constitución. Pero desgraciadamente el aparato, el Estado, tiene sus orígenes del Estado es monista. Es decir, solamente existen ellos. No puede existir un Estado, vamos, ni por lo como lo dice la Constitución, pluricultural, ¿no? Y pluriétnico. uh Lo que hace este aparato es como que darte una sillita, pero allí, ¿no?
y te acepto con tu vestimenta, con tu lenguaje, es decir, te tolero, pues, ¿no? Pero no, en esencia, este Estado no nos quiere como somos. A ver, ¿qué tendría que hacer el Estado en este momento para reconocernos como tales? Reformar el artículo segundo constitucional. ¿Otra Sí, vez? pero no lo van a hacer, ¿sí? No lo van a hacer. Por eso te digo que este aparato que es el Estado, ¿no? Va a tener mil formas, mil maneras, eh, como tú lo señalas, llevarnos a la homogeneización, llevarnos a que se desaparezca esta diversidad de pueblos, no de culturas, sino de pueblos, Ujú. ¿sí? Eh, y ante eso, pienso yo que tenemos que ser muy imaginativos. O sea, si ya identificamos esta nueva, entre comillas, nueva relación, porque no es una nueva relación, sí, esa relación siempre ha existido. El asunto que está mutando. Al final, este movimiento, eso, ubicarnos como un movimiento. Ok. El comité es una expresión que tenemos para decirle al Estado, oye, aquí estoy, ¿no? O sea, no puedes dejar de mirarme, pues, ¿no? No me quisiste o no me quieres reconocer como una organización política, bueno, estoy como comité porque tú ya lo estás reconociendo en tus políticas públicas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo estás, aquí hay que ser muy imaginativos, muy creativos. Nuestro movimiento tiene que ser eso, imaginativo y creativo ante el Estado, porque no, el problema no está en nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que conflictuarnos. Algo también que nos ha, bueno, ahora sí te comento algo muy personal. En el 92, cuando yo regreso a mi pueblo, 98, 90, perdón, es 89, yo regreso a mi pueblo. Y del 89, 90 y 92, pues nos tocó pues dar la lucha de recuperar el poder de decisión, es decir, que la comunidad pudiera nombrar a sus autoridades municipales. Ok. Pero en ese tiempo, perdón, decíamos que mi enemigo inmediato pues era el PRI. Y al decir el PRI, eran los mismos compañeros mazatecos priistas. Claro, sí, claro. ¿Sí? Contra ellos estábamos peleando. ¿Por qué? Porque el Estado o el partido utilizaba a esos compañeros priistas mazatecos. Pasó 10 años, 15 años, para entender que el pleito no es entre nosotros, ¿sí? Y entendieron también los compañeros priistas mazatecos que el pleito no era entre nosotros, ¿no? Sino era contra el Estado. El Estado nos había utilizado para justificarse, para adentrarse, ¿sí? En nuestra comunidad. Pero Claro. fíjate, 15 años, Joaquín. Entonces yo pienso que estas experiencias nos tienen que ayudar. Es decir, ¿para qué durar 15 años, pues? ¿No? Más bien, ¿cómo nosotros nos volvemos a reencontrar y tomar esa postura de que no somos nosotros los que tenemos diferencias ideológicas? ¿Sí? Podrá haber diferencias tácticas, pero Ujú. no diferencias de estrategia, ¿sí? Podrá haber diferencias de otra índole, pero no tiene que haber diferencias ideológicas, ni tácticas, ni estratégicas, porque al final es el Estado. Decía una compañera, es mi proyecto de comunicación contra el Estado. Así es. Fíjate qué claridad que hay, ¿no? Ujú. No somos nosotros no somos el problema. Aquí el asunto es que está una estructura que es la que no nos permite avanzar. Por eso te digo que el trabajo del comité pues está enfocado en eso, ¿no? Es decir, poner el dedo allí en la llaga, ¿no? Porque no nos podemos quedar quietos. Ahora,
lo que tú señalas, o sea, lo que hace este comité nada más es poner sobre la mesa lo que hay, ¿no? Ujú. Tampoco decimos, pues no podemos tomar actitudes de decir que hemos descubierto el hueso del aguacate, tampoco, ¿no? Pero cómo nos podemos entrelazar, ¿no? Está la comisión de seguimiento, pero pues también reconocer pues que ya somos personas mayores, ¿no? Es decir, ¿dónde está esta, cómo le llaman, cómo se le dice, relevo generacional Generacional, también, sí. ¿no? O sea, no nos hemos permitido invitar o involucrar, o por ahí andan los jóvenes, pues, ¿no? Como ese grupo de jóvenes de Yo Soy 132, ¿no? Ujú. Es como que algo pasa, ¿no? ¿Qué Como que quieres decir? ¿Que ya somos parte del... ¿Eh? no hemos logrado formar cuadros? Pues no, pues yo no, porque si eso fuera, pues pues habría otras, como tú dices, ¿no? Nuestro trabajo de incidencia sería más fuerte, ¿no? Pero no solamente en el tema legal, sino también en las políticas públicas, en las Ujú. políticas públicas, pero también en el tema de fortalecimiento de los procesos organizativos también, ¿no? La defensa del territorio y todo esto. Lo que acaba de ocurrir con la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿satisface o no? ¿Retomaron o no los planteamientos que tú y el compañero Eric también hicieron en estos foros? ¿Se retomó la idea de la comunicación indígena tal como se ha estado planteando? Aquí utilizaría una expresión de un compañero que dice que hay que ver esta reforma de telecomunicación y radiodifusión como algo progresivo. Es decir, hubo avances, podríamos decir que sí, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tema económico, ¿no? Del 1% hasta el 10%. Aunque allí eso pues, quedará a criterio de la autoridad, tanto federal como estatal y municipal, porque también ¿no? Se dice ahí que los estados y los municipios, dependiendo de sus presupuestos, pues podrán otorgar del 1 al 10% de publicidad oficial. El otro tema es el de la que se autoriza un 3% de la programación de las radios comunitarias, indígenas y agroamericanas para poder comercializar, ¿no? Pero tiene que, eso está muy acotado porque solamente es para temas de la comunidad. Puede ser que podríamos ampliarlo a nivel regional, ¿no? La promoción de los productos, la venta de ¿no? Bueno, eso publicar, ¿no? O dar a conocer los trabajos económicos de las comunidades, ¿no? O de algún ciudadano. Eh, el otro tema es que se estaba señalando, ahorita estaba yo leyendo ese apartado, que tiene que ver con el- la tramitología, ¿no? Es decir, ya la comunidad a través de un comité podrá solicitar una frecuencia de radio, ¿va? Claro, atendiendo a algunas cuestiones o los lineamientos que establezca la autoridad. El otro tema es que la intervención del Instituto de los Pueblos Indígenas, es decir, si podemos interpretar esa parte, pues el INPI podrá acompañar a aquellas comunidades que soliciten una frecuencia, pero acompañar no solamente en el tema documental, sino también en el tema de proporcionar los recursos económicos para que se pueda adquirir pues todo el equipo, ¿no? Tanto el equipo transmisor como el equipo de cómputo y la formación también de los compañeros, porque al final también pues se requiere que
que quienes estén al frente de este proyecto pues tengan elementos mínimos de comunicación, en el sentido de estas herramientas tecnológicas, no Ujú, en el sentido de la comunidad, porque la comunidad tiene mil maneras de comunicarse, pues, ¿no? Con la claro. tierra, con la naturaleza. Esas formas de comunicación que tiene la comunidad, pues esas allí están. El asunto es que también, pues también tenemos que irla sistematizando para poder conocer, pues, cómo la comunidad ha implementado un método propio, pues el hecho de hablar una lengua, ¿no? La lengua mazateca tiene 7000 años, Joaquín. ¿Cómo? A veces me pongo yo a pensar, ¿cómo le hicieron nuestros abuelos, nuestros antiguos o antiguas, para construir este lenguaje, ¿no? Es decir, nuestra lengua no puede morir en nuestras manos, Ujú. ¿no? No puede morir en nuestras manos. Pero bueno, entonces, ¿qué otras cuestiones rescatables de esta nueva ley? Pues el derecho de las audiencias, ¿no? Decir un compañero indígena que se sienta ofendido por alguna expresión de algún comunicador, pues el compañero tiene que hacer uso de su derecho, ¿no? Tanto de réplica o de denuncia, ¿no? Es decir, eh, se privilegia pues la audiencia, ¿no? No podemos ser parte de esta práctica comercializadora de productos, ¿no? Como hacen las empresas comerciales, ¿no? Que ellos sí claramente lo tienen muy estipulado, ¿no? Que es el negocio, pues, ¿no? Pero el negocio fundamentado pues en esas prácticas inhumanas, ¿no? El alto consumo de bebidas azucaradas, el alto consumo de productos industrializados. Es decir, no podemos seguir promoviendo eso, pues, o sea, si nuestra dieta alimentaria ha cambiado, es por estos productos industrializados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la comunicación tiene que privilegiar el rescate de nuestra dieta, ¿no? La comida de los quelites, de las semillas, ¿no? De que todo tiene que ser hervido. ¿Qué es eso de que andamos consumiendo aceite industrializado, ¿no? Hoy tenemos graves problemas de salud, Joaquín, aquí en Mazatlán, por ejemplo, un niño ya nace con la diabetes, Vale. así, ya nace con la diabetes, no la adquiere en su infancia ni en su adolescencia, ¿no? La adquiere ya en el vientre de la mamá. Tenemos 3 o 4 casos de esos. Entonces, Eh, entonces, esta ley, en cierta manera, pues viene a proteger los derechos de las audiencias, ¿no? También. Eh, y ya lo otro, pues ya estaba, en la reserva del espectro radioeléctrico, que es el 10%, ¿no? No quisieron darnos el 33%, se quedó en el del 10%. Eh, Así a grandes rasgos, Joaquín, Sí, ¿no? es cierto que ahora se abre la posibilidad de que puedan supuestamente las instituciones del Estado, de las instituciones de gobierno, destinar del 1 al 10% de su presupuesto, creo que en comunicación social, si no recuerdo mal, para las radios. Y también se abre la posibilidad de comercializar, entre comillas, hasta un 3% con una suerte de spots de productos de la región. Compañeros que puedan ahí anunciarse. Ayúdame a precisar, según yo leí y recuerdo, durante una hora pueden destinar, creo que hasta 3 minutos para esa difusión. Fuera de eso, fuera de los detalles, lo que me parece es que, o la imagen que a mí me queda, es que antes de esta reforma, una de las principales dificultades de las radios comunitarias era cómo sobrevivir. Tú lo has mencionado varias veces, ¿no? O sea, entre lo que se paga de la luz, lo que se paga de servicios de Internet, eventualmente si en algún lugar se paga renta, si es que están ocupando un espacio no propio, los apoyos que se pudiesen dar a los compañeros,
pues las radios comunitarias indígenas siempre están ahogadas, no hay manera de poder garantizar su operación económicamente. Y pareciera ser, mi lectura es que a pesar de estos avances que tú mencionas, si están viendo que se están ahogando, pues apenas les alcanzaron un vasito de agua, ¿no? O sea, no resuelve tampoco esto, por una razón en específico que yo veo y que criticamos desde la vez pasada. Si bien estaba planteado que se pudiese dar el 1%, nunca hubo un mecanismo específico que obligara a estas instituciones a decir, ah, bueno, pues aquí está el caminito. Me parece que sigue siendo la misma problemática. Es que esto que estás planteando, Joaquín, se atraviesa con otro tema que no mucho se platica o se comenta. Es decir, todos estamos inmersos de una u otra manera en este proyecto político que se llama la Cuarta Transformación, ¿no? O Ujú. el humanismo mexicano. Eh, en una ocasión no me topé con un funcionario, no quiero dar el nombre del funcionario para no crear polémica, pero decía este funcionario, dice, bueno, ¿y ustedes qué le dan al movimiento? Y este funcionario había sido gente muy cercana del movimiento zapatista, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de una persona ajena, o sea, Claro, y cuando tú te topas con ese pensamiento, pues es eso, es decir, o te sumas o aquí desapareces. Porque tal pareciera que, como lo señalas, Joaquín, ¿no? Tal parece que esta ley está para que desaparezcan estos proyectos, ¿sí? Decía, si tenemos claridad en este punto, pienso yo, nuevamente, lo que yo decía en un momento, la creatividad política que tenemos. O ajá, sea, si hemos resistido tanto tiempo, ¿no? Pienso yo que hay que echar mano de esa, pues de eso, de esas historias, de esa fortaleza que tenemos, ¿no? Ahorita, cuando estabas tú haciendo este comentario, ¿no? Se me venía a la mente de que, eh, pues siempre hemos demandado al Estado que tiene que haber un- una política compensatoria por los 300 años de saqueo de la colonia española, por los 200 años de expropiación de este Estado mexicano, ¿no? Y aquí quisiera yo hacer un paréntesis, pues. El Estado nos sale debiendo, pues, ¿no? Por eso no hay que dejar de insistir en que tiene que haber una política compensatoria. Es decir, porque al final la publicidad oficial, Joaquín, es trabajo. O sea, el Estado te está contratando por un servicio. No, hubo un momento en que algunos funcionarios de la Agencia de Transformación Digital decían, bueno, y para esos indígenas o esas radios indígenas, ¿por qué quieren un dinero, un fondo, ¿no? Público, si ya los estamos apoyando con la publicidad oficial. Y les dije, momento, ese es un trabajo. Es como aquel compañero que se dedica a la albañilería, ¿no? Pues a ver, yo llevo mi pala, mi pico porque voy a hacer una casa. Me estás contratando, no me estás dando un dinero. Pero hubo un momento en que, que funcionarios de la Agencia de Transformación Digital dijeron que la publicidad oficial era un apoyo, era este fondo que estábamos peleando. Entonces, el asunto es eso también, Joaquín, que las personas que están en estas instituciones, pues siguen, aunque ellos digan que no son clasistas, ¿no? No son, ¿cómo se llama? No son fifís, ¿no? Pero muy en su corazón está allí. Ahora sí, como decía Pablo Freire, ¿no? Tenemos introyectado al opresor. claro. Porque hasta aquel pequeño funcionario que se le da un poco de poder, se transforma, Joaquín. Y eso es lo más también, lo más grave, porque está este otro dicho, ¿no? Para que la cuña apriete,
debe de ser el mismo palo, ¿no? Sí, Entonces nos sin vamos a embargo, enfrentar con una serie de recovecos, ¿no? Pero ahí, pues, tú y muchos compañeros y compañeras que están de este lado, pues vamos a tener que ser muy creativos y muy imaginativos para enfrentarnos a este nuevo, pues, nueva faceta del Estado mexicano. yo lo que me he preguntado durante muchos años es si las radios, si las personas encargadas de hacer este ejercicio de comunicación, se han logrado, han logrado hacer alianza también con los líderes locales, con los líderes indígenas, para impulsar un proyecto común, no solo de comunicación, sino de desarrollo de los pueblos. En ese sentido, te lo consulto, es decir, estamos en una etapa donde las radios deberán crecer mucho más, no solamente en términos de su actividad comunicacional, sino también en esto que estás planteando, que es encontrar estrategias de defensa que no necesariamente lleven a la confrontación. Y si la consulta es, o la pregunta es, si en esta idea que se tiene, van acompañados, tienen alguna manera de respuesta de estos presidentes municipales, de estos cabildos, de estas juntas o de estas asambleas que se hacen. ¿Han logrado, consideras tú, estos medios, por lo menos que están conformando este comité, han logrado fortalecerse internamente con las comunidades? Bueno, permíteme más bien hablarte desde la Radio Nandía, desde donde estamos nosotros. Eh, Qué pregunta tan atinada, porque resulta que ayer precisamente estaba haciendo yo un recuento histórico de nuestros bastiones. Es decir, em, nosotros como comunidad mazateca, en el 92, 93, del 92 hasta el 2000, como asamblea comunitaria pudimos avanzar en cuestión de infraestructura caminera, infraestructura educativa, infraestructura de salud. Desarrollamos algunos proyectos, por ejemplo, fuimos el primer municipio que tuvimos internet. Ujú, Fuimos el primer municipio que tuvimos un sistema de radiocomunicación interno. Somos 68 comunidades y cada comunidad tenía su radio, su walkie-talkie, para temas de seguridad, para temas de salud, para cualquier tema. Eh, Nuestra secundaria, nuestro bachillerato. Y entonces, pero a estas alturas, Joaquín, ¿no? Ah, pero como asamblea pudimos elegir a 3 autoridades municipales como asamblea, pero si en este momento me preguntaras cómo estamos, el único bastión que queda de la comunidad es la radio. órale. El sistema educativo, concretamente el bachillerato, está secuestrado por un sindicato priista. Hay maestros ahí que no se han movido, que ya tienen más de 10 años y no se quieren actualizar académicamente. Ese bachillerato que se fundó en el 99, 1999, en el año 2000, 2001, compramos todo un equipo de laboratorio para cultivo de tejido vegetal. Aquí hay plantas endémicas. Entonces decíamos, esas plantas endémicas que tienen que ver con nuestra salud, hay que reproducirlas, ¿sí? Pues ese laboratorio no está en uso. ¿Por qué? Porque tener un laboratorio implica que un maestro debe de estar ahí más de 12 horas trabajando, cuidando, creando, investigando, y no quieren los maestros. Este proyecto educativo que te estoy diciendo, construimos un sistema pedagógico modular, es decir, que a partir de un problema se genera el conocimiento. Pues los maestros, los ingenieros, sobre todo egresados de Chapingo, no quisieron utilizar este instrumento pedagógico, porque para ellos era más fácil seguir la ruta escolarizada.
Es decir, el maestro en el pizarrón y los alumnos allá sentados, porque eso es lo más fácil. Este proyecto educativo planteaba que cada mes teníamos que sentarnos a hacer la planeación educativa a partir de este modelo educativo comunitario, ¿no? Pero ya es bastión de los priistas, ¿no? Nuestras autoridades municipales, pues ya no es de la asamblea, ahora es de las empresas. Las empresas muy, así, muy hábiles, hacen compromiso con la autoridad municipal y financian la campaña, porque ahora ya estamos hablando de campañas, ya estamos hablando de candidatos. Ya no es la asamblea la que se reúne y elige entre sus ciudadanos a la autoridad, ¿no? Ahora es una empresa e invierte 1 millón, 2 millones, 3 millones. ¿Por qué? Porque esa empresa sabe que tiene asegurado cada año fiscal 50 millones de pesos. Por 3 años, 150 millones de pesos. Entonces ya las empresas, claro, en contubernio con los que se quedan como autoridad, pues hacen su negocio. Entonces ya este tercer poder o este tercer nivel de gobierno del Estado está secuestrado por esas empresas. Y no se diga del crimen organizado, ¿no? Porque ese es otro tema también. ¿Qué más? Pues ya no se sabe mucho, pero se corre el rumor de que ya en nuestra comunidad ya se vende droga, ¿no? Claro, Cristal, sí, estas drogas químicas, ¿no? Y, y también nuestro tejido comunitario está muy violentada, ¿no? Muchos muertos, compañeros asesinados, compañeras asesinadas. Eh, entonces, el único espacio, el único bastión que tenemos ahorita es la radio. Pero en 10 años ha habido toda una capacidad, no sé, ahora sí que, pues el otro pensamiento, ¿no? De cómo están desbaratando el tejido comunitario. No el tejido social, sino el tejido comunitario. Es más, hasta el cura ya le entró al- a un tema también de despojo. Nos está despojando de un bien comunitario que allá por el año de 1930 la comunidad cooperó para comprar un terreno. Pues ahora el cura ya bardió, ¿sí? Ya bardió ese espacio comunitario. Entonces, a ese grado estamos, Joaquín, ¿no? El, la Iglesia Católica, el municipio, ya, es decir, nos estamos ahora sí que entrando en una situación muy difícil y, y entonces en ese contexto de violencia, tú dirías, bueno, tendrías el primer aliado, pues es el cura, ¿no? Pero no, el cura es el primer enemigo de la comunidad. Tú dirías, tu autoridad municipal, pues no. Resulta que el presidente municipal desde el mes de febrero no está en la presidencia, porque resulta que fue balaceado, ¿no? Y a raíz de esa agresión que sufrió, ya no quiere regresar a la comunidad, ¿no? Entonces, nuestra autoridad municipal, ajena. La educación por los suelos, ¿no? Pues sí está la sección 22, pero pues la sección 22 tiene su propia agenda. claro. No es la agenda de la comunidad, sino es la agenda laboral que ellos traen, ¿no? Y por otro lado, pues que la comunidad pues ya estamos, ahora sí que nuestros líderes naturales poco a poco van muriendo, pues. Viene una nueva generación, pero esta nueva generación, pues ahora está más enfocada en el uso de estos equipos inteligentes, que es el celular, ¿no? Entonces, tú quieres interactuar con ellos de manera, ahora sí, de cara a cara, no. Ahora interactúas a través del celular. Le mandas un mensaje e inmediatamente reacciona por el WhatsApp. O sea, Ujú. dices tú, o sea, ya la relación personal de cara a cara, eso ya es otra, ya eso ya es, ¿cómo se dice? Ya estás chochando, abuelito. Sí, sí, Celular. Tú mandas creo, una indicación por el celular y mira, reaccionan de esta manera. Ya te están consiguiendo esta información, ya te están dando esta otra información por el celular.
O sea, si tú das una indicación de persona a persona, ya no hay esa reacción, ¿no? Cosa. Y entonces, es un caso, híjole, que habría que, pues ahora sí, pues estudiar y ver, ¿no? Pues sí, todavía tenemos nuestras prácticas algunas, ¿no? La mano vuelta, la ayuda mutua, o sea, todavía está eso, pero ¿qué tanto vamos a resistir ante estos nuevos embates, estos nuevos paradigmas que nos plantea eh, pues esto de las redes sociales? Porque al final son las redes sociales, ¿no? Al final del día, lo que creemos es que debemos seguir sosteniendo estos proyectos. Pero además no solamente estos personajes, incluso nuestras generaciones jóvenes pareciera ser que están más susceptibles a tener un pensamiento colonialista, ¿no? Colonizado. Pues sí, 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 porque es también lo más fácil, pues, ¿no? Es decir, no sé qué tanto sea, pero la codependencia institucional. Ahora somos codependientes, es decir, el Estado ha tenido esa capacidad también de crear esa relación de codependencia a través de los recursos públicos, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Entonces, no está fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Sí, esa buena voluntad del Estado, ¿no? De proporcionar recursos públicos, pues sí, lo ves claramente, ya lo decía López Obrador, ¿no? Cuando hay dinero público que se dispersa en las comunidades, se reactiva la economía. Pero ¿cuánto dura eso? Dura horas, Joaquín. Efectivamente. Solamente dura horas, 10 horas, 8 horas, porque después de esas horas todo sigue igual. Aquí nos dábamos cuenta muy rápidamente cuando dispersaban los recursos antes de que aparecieran los bancos estos de De bienestar. bienestar. Mm. Antes de que surgieran los bancos de bienestar, mira, aparecía el que hacía tamales, el que rostizaba pollos, ¿verdad? Toda una red económica y todos comprando, todos vendiendo y tranquilamente. Se instalaron los bancos bienestar, desaparecieron esas Prácticas actividades económicas. Ahora, ¿para dónde se está yendo ese dinero? Quién sabe, porque en algún lugar se está yendo, ¿eh? Aquí, por lo menos, antes de los bancos de bienestar, el dinero quedaba acá, en la comunidad. Pero ahora con el banco, pues no sé sinceramente para dónde. Tal vez se está yendo para las grandes empresas que se dedican a la venta de materiales industrializados, ¿no? El cemento, la varilla. Porque ahora que el año pasado, cuando recibieron su doble paga los abuelitos, 4 meses, si en una casa había dos abuelitos, pues era 36,000 pesos, ¿no? Pues estos abuelitos, ¿cuándo iban a ver junto 36,000 pesos? así Nunca. es. Pero con ese dinero, ¿qué hicieron? Construyeron sus sepulturas. Aquí en el Panteón Municipal tenemos un área, pero hay hasta una réplica de la Basílica de Guadalupe, con ¿Cómo decirte. crees? ¿Cómo crees? Hay una réplica de la Basílica de Guadalupe aquí en el Panteón Municipal. Algún día me voy a dar una vuelta por allá y te voy a tomar unas fotos y te las mando. Pero es impresionante. O sea, el gasto que hacen los compañeros, bueno, la compra de materiales industrializados para hacer sus sepulturas. Había abuelitos que habían comprado su caja, porque esa es también una tradición que tenemos, ¿no? Una persona que en vida puede comprar su caja. Y ahí la tiene ahí en el rincón y él también a un lado, su caja, ¿no? Pero sí, sí, como si tiene su lado bueno, pero también su lado malo, porque nos hace dependientes ¿no? Por supuesto. Y también que genera violencia, porque hubo abuelitos que fueron asaltados en el camino, ¿no? Pues sí, también hubo personas mayores que les quitaron su dinerito, ¿no? O esta violencia hacia las personas mayores, ¿no? El hijo o la hija que ya le está quitando el dinero, ¿no? O le está escondiendo el dinero a los abuelitos. Eh, Afloran muchas, ahora sí que aflora la maldad humana, Joaquín. Por supuesto. En ese Híjole. sentido, ya casi para ir cerrando, mi señor Melquiades, ¿qué tanto aporta la radio?
como para tener esta visión? Bueno, ahora sí que la materia prima las denuncias que hacen los compañeros cuando le roban pues algo de su casa, ¿no? Sus chivos, sus animalitos o sus mangueras, sus rotoplas, ¿no? Ya le robaron sus mazorcas o su café o su frijol, ¿no? Es decir, todas estas denuncias que hace la comunidad es como así como poner así como un frente ante esas prácticas nocivas de algunos compañeros, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces, el alimento de la radio son esas denuncias. Sí, creen en la radio, ¿no? Porque se detiene esa agresividad. Porque si no se detuviera esa agresividad, pues no vinieran a la radio. Entonces hay toda una serie de testimonios, bueno, más que testimonios, información, más que denuncia, perdón, Ujú. información de lo que acontece o lo que le pasa a un compañero, que ya entraron a su casa y se robaron, ¿no? Se robaron lo que tenían allá adentro, o que le robaron sus láminas. Entonces, primeramente, esa información comunitaria. Lo otro son las festividades comunitarias. Son 68 comunidades, pues durante el año hay fiestas comunitarias en torno a una imagen religiosa, ¿no? Y ahí vienen los compañeros a dejarte sus anuncios, ¿no? Para Ujú. promover sus fiestas, ¿no? Y cada fiesta es muy interesante porque cada comunidad circunvecina de esa comunidad que hace su fiesta llega a dejarle sus donativos, sus flores, un dinero económico o un jueguito artificial. Entonces hay como una convivencia intercomunitaria y la radio mantiene esa convivencia intercomunitaria a través de estar pasando sus convocatorias, tanto de juegos deportivos como de actividades culturales y religiosas. El otro elemento es la información que se pasa. Por ejemplo, religiosamente estamos pasando de lunes a viernes, pues la conferencia matutina de la presidenta, Por porque pues supuesto. es la fuente primaria en el tema de la información pública. Entonces, así religiosamente, ahí está la presidenta hablando. No es porque seamos afín a la cuarta transformación o a este gobierno, no, sino porque entendemos que la comunidad tiene el derecho a estar informada. Y si somos parte de este Estado, pues, y el Estado tiene mucho que ver con la vida civil, con la vida comunitaria, pues la comunidad tiene que estar enterada. Luego viene análisis periodísticos. Esto nos colgamos de Aculio Astillero, de los periodistas, ¿no? Son nuestras fuentes o ahora sí que los enlaces que hacemos, ¿no? Entonces, siempre procuramos poner esta otra mirada de análisis, ¿no? No compaginar, hace tiempo compaginamos con Carmen Aristegui, pero últimamente, ¿no? Como Ya. que sí, no, no, no. Es más, hasta nos mandaba un saludo todos los días, ¿no? Pero después, como que ya no vimos cierta seriedad en sus contenidos. Y después de eso viene programas independientes. La Avispa, hay un colectivo que se llama La Avispa, hay otros colectivos que se dedican a temas de defensa de los derechos humanos. Tenemos ahorita la participación de una profesional en psicología que da tips para cómo comprender a la niñez y más en esta época de la era digital, ¿no? Claro. Cómo entender, comprender y atender estos fenómenos o estas situaciones de los niños, ¿no? Posteriormente también tenemos programas que tienen que ver con la defensa del agua, defensa del territorio, ¿sí? Hay programas independientes y también tenemos producción propia. En base a nuestro calendario agrícola, vamos creando producción propia. Por ejemplo, ahorita pues está la siembra de maíz. Entonces tenemos ahí varios mitos que hablan sobre el maíz.
¿no? Cómo apareció el maíz en nuestra comunidad, el maíz, qué papel importante juega en la comunidad. Entonces, estos mitos o estos cuentos que tienen que ver con el maíz son los que se producen. Entonces, y aparte la música regional. Ujú. Aquí hay mucha música regional típica de la región y esa es la que se pasa también en determinado tiempo. Y ya cerramos con música, pues que le gusta a la gente escuchar. Tratamos de evitar canciones que hagan apología de la violencia, ¿no? Híjole. Pero está canijo, ¿no? Estar Sí, seleccionando. por Pues supuesto. no, no. Hubo un momento en que queríamos poner música clásica para evitar este problema. No, nos mandaron, ¿no? Porque no está en su gusto auditivo la música clásica, pero pienso yo que hay que educar el oído también, ¿no? Bueno, estoy usando la palabra educar, pero tal vez el gusto, ¿no? Hay Sí, que claro, promover el gusto, más que la palabra educar, hay que promover el gusto por esta música también, pues que pues también tiene sus rasgos burgueses, ¿no? Pero bueno, puede claro, ayudar a la imaginación, ¿no? claro. Así estamos, Joaquín. Muy bien. Me quedas con todo este panorama que nos has dado y con todo este compromiso que tienes con la comunicación comunitaria, la comunicación indígena, y con toda esta reflexión que has hecho respecto a lo que se debe hacer en tanto en términos legales como dentro de la comunidad. Tú te acercaste a estos foros y a estas reuniones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, hiciste planteamientos muy puntuales. Y mi pregunta sería, ¿estás satisfecho de haber participado? ¿Estás satisfecho de que te hayan retomado o no te retomaron en la ley? Bueno, primero hay que reconocer que se gestó un pequeño movimiento. Es decir, hubo un primer comunicado donde se demandaba que sobre todo a la Cámara de Diputados, que fue ahí donde surgieron estos foros. Los primeros foros surgieron allí en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que entre Todos decíamos paréntesis, que, no los habían ¿no? invitado, o sea, a los pueblos indígenas no los invitaron, ustedes Así lograron es. abrir ese espacio. Sí, entonces, primero reconocer eso, ¿no? Que eh, hay una fuerza, ¿sí? Que nos la dan ustedes, nos la dan los colectivos, ¿sí? Y pudimos participar. En el Senado, de igual manera, tuvimos que pues, buscar presionar también, ¿no? Para que nos invitaran. Y claro que aquí tuvimos que echar mano, pues ahora sí que de las relaciones, ¿no? Hicimos relaciones públicas, que Sí, se conoce, claro, ¿no? sí, así es. Algún, sí, porque le decíamos a una senadora de Oaxaca, oiga, senadora, pues ayúdenos a participar en ese foro, ¿no? Ah, sí, sí, ¿cómo de que no? Con mucho gusto. Entonces, pues pudimos participar, porque no fue así que Corral te llegara y te dijera, oye, ¿no? Ustedes que son radios indígenas comunitarias, pues los invitamos a este foro. No, porque además fueron pocas horas o pocos días Así para es. registrarse. Y no era Así es. también tan fácil, ¿eh? Porque ya tenían ellos así como una lista de participantes. Ahora sí que, ¿cómo va ese dicho, no? El que come más pinole, ¿o cómo? De Que come más que, pinole, ¿no? O no sé cómo ajá, va. Porque, pues, de mira, que tiene más saliva, come más pinole. así es. Porque, mira, de aquí de Mazatlán a la Ciudad de México son 8 horas. Ajá. En cambio, los que viven en el centro, a los que viven allí, pues, oye, nada más que, y tiene Atraviesas la facilidad del cuadra y ya internet, llegaste prácticamente. así es, ¿no? Todas las condiciones no son parejas, Joaquín, no son parejas, pero bueno, pudimos llegar. Entonces, primero un reconocimiento a todo este movimiento, porque de una u otra manera, pues el respaldo de ustedes, ¿no? De manera callada o de manera activa, pues están, ¿no? El otro tema es que la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto quedo yo satisfecho? ¿No? Es decir, ¿qué tanto de lo que se puede decir ahí se recogió en la ley o cómo, ¿no? ¿Cuál es mi apreciación? Mira, en primer lugar es como llegar ahí y decir aquí estamos, ¿no? Si me hicieron caso o no me hicieron caso,
no es esa la... porque al final, como te digo, los grupos de poder, ¿no? Quieras o no, estas grandes corporaciones televisivas o de cadenas de radio, pues muy calladitos, pero pienso yo que tuvieron mucho que ver también en esta reforma. Sí, por supuesto. No, no se dieron tan a conocer como el de 2013, ¿no? Aquí estuvieron, ahora sí, de bajo perfil. Efectivamente. Sí, estuvieron de bajo perfil. Bueno, entonces yo digo que fue una posición política, es decir, poner el tema, decir al legislador, oye, legislador, esto y esto y esto y esto. Es decir, una posición política, más que, pues estábamos en el entendido que no iba a haber gran avance, pues, es decir, nuestras exigencias, por ejemplo, el tema ese del 33% de la reserva del espectro. Ujú, Pues no nos hicieron caso, ¿no? El tema de la publicidad oficial, que decíamos el 20%, ¿no? Del 1 hasta el 10%, ¿no? Y ese hasta, hasta el ujú. 10% está acotado, pues, ¿no? El fondo compensatorio, que tampoco nos hicieron caso, pero por lo menos pusimos en el tema. Ah, el tema de la consulta indígena, Por ¿no? supuesto. Que esa ley no fue, ¿no? Consultada, pues, ¿no? Entonces pienso yo que nuestra participación ahí, o mi participación, fue enfrentarnos ante este Estado monista. Un Estado que no se reconoce a sí misma, reconoce a la nación como pluricultural y pluriétnica, pero el Estado como tal no se reconoce así. ¿Sí? Entonces, fue una denuncia y me quedé satisfecho con eso, porque al día siguiente, pues tuve varias entrevistas, ¿no? Me Sí. entrevistaron varios medios y eso, pues, habla de que podemos, levantar la voz, ¿no? Y lograr si no todo, pero sí algo, porque al final también los legisladores dicen, bueno, ¿no? Es perfectible la ley y bajo esa expresión ya nos jodimos, ¿verdad? Porque, Sí, ¿no? Porque así se protege, ¿no? Es perfectible, ¿no? Oye, generemos el proceso, ¿no? O como te dije, es progresivo, ¿no? Son las categorías, ¿no? Pero así. bueno, así estuvo esto, Joaquín. ¿Qué viene dentro de este trabajo organizativo, Melquiades? Entiendo que la próxima semana se van a reunir en Puebla. No sé si tenga que ver con esta posibilidad de seguir construyendo una posición más definida en términos de lo que viene para esta posible modificación a la ley o de encontrar los caminos de confluencia entre distintas radios comunitarias indígenas y la afromexicana para definir qué es, qué proceso vendrá en el futuro. ¿Qué viene? ¿Se van a reunir para esto o tiene otro objetivo? Gracias por esta pregunta porque nos permites informarle a los compañeros y compañeras a través de este conversatorio que estamos teniendo. Uno de los planteamientos de este encuentro de comunicación indígena comunitaria afromexicana es elaborar una agenda de trabajo. Es decir, ¿qué es aquello que nos puede unir y avanzar? Es decir, como cuáles son esas acciones, ¿no? Estas acciones no precisamente tienen que responder a una política de Estado. O como se, no, no, no. Ese es el proyecto de comunicación indígena, comunitaria y afromexicana. Que dentro de esas acciones toca el tema de incidencia legislativa o de políticas públicas, pero es una actividad. Aquí es cómo nos encontramos, en qué condiciones nos encontramos, cuál es la situación real ahorita de la comunicación indígena, ¿sí? Como mirar en nuestro contexto y a partir de ese contexto elaborar nuestra agenda política de comunicación comunitaria, indígena y afromexicana. Como te digo, no se suscribe, no se circunscribe desde la reforma de la ley en materia de telecomunicación y radiodifusión, no. Eso tiene que ver más con este proyecto político que tenemos en nuestras regiones, en nuestros medios. Ahora, Claro, se van a dar a conocer cuál es esa agenda. También porque al final del día lo que queremos es pues irnos sumando, ¿no? Y ir generando este otro movimiento, de tal manera que
en un momento posterior, pues no nos agarre desmovilizados, Ajá. ¿sí? Eh, Ha habido intentos, tú eres uno de ellos, de provocar pues el encuentro, el análisis, la plática, pero Siempre hay no dificultades. no se da. Sí, Pero pues también porque implica recursos, implica tiempo, ¿no? Este encuentro que vamos a tener pues es la suma de muchos esfuerzos. Cada quien ha puesto un recurso, ¿no? Su tiempo, su inteligencia para armar esto. Pero sí, espero que en algún momento pues nos encontremos, Joaquín, porque ahora sí que, como decía al principio, el enemigo no está entre nosotros, ¿no? claro. Podrá haber algunas diferencias tácticas, pero no estratégicas, ¿no? Y nos tenemos que encontrar, Joaquín. Te agradezco mucho que hayas accedido a platicar con nosotros. No sé si tengas algo más que añadir. No, Joaquín, todo lo contrario. Muchas gracias por permitirme ejercer esta tradición oral. No se me da escribir, sinceramente, o sea, a estas alturas, híjole, me cuesta mucho trabajo, construir un párrafo. Pero cuando me invitan a platicar, lo hago con mucho gusto y sabiendo de antemano que en este ejercicio de la oralidad, pues externamos nuestros sueños, nuestras aspiraciones y poder compartir, pues, nuestro caminar, nuestro andar. Muchas gracias, Joaquín, por permitirme conversar contigo y saludos, pues, a la audiencia y a la familia. Te agradezco muchísimo. También te enviamos un abrazo desde acá. Y pues seguimos en el camino, mi estimado Melquiades. Ya estaremos consultando nuevamente en el futuro.